Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por venir. También damos la bienvenida a la gente que está en las redes, en Facebook. La idea un poco es, durante los próximos 30 minutos, un poco menos, yo les voy a mostrar generalidades de las epilepsias. Y después tenemos un tiempo adecuado para poder intercambiar. Este soy yo, estos son mis conflictos de interés. Y lo primero que uno tiene que empezar a hablar es que cuando uno habla de epilepsia o de epilepsias, es una mala palabra social. La gente cree que una persona con epilepsia es alguien discapacitado, es alguien que tiene una enfermedad mental y que existe un estigma social en todas partes del mundo con las personas que padecen de epilepsia. Cuando Julio César tenía crisis epilépticas, era un regalo de los dioses. Cuando los demás tenían, era un castigo de los dioses. Y esto quedó en la historia como algo oculto. Las epilepsias eran como la lepra. La gente con epilepsia estaba oculta, la gente con lepra vivía en lugares separados de la sociedad. Hoy en día nadie se contagia de lepra, excepto que pueda tomar sangre o saliva de alguien que tiene lepra. La epilepsia quedó en esa situación social. Y existen mitos sobre las epilepsias. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. En China, hasta 1992, el 72% de los padres objetaba el casamiento de sus hijos con personas con epilepsia. En Estados Unidos, hasta 1956, había 17 estados que prohibían el ingreso a edificios públicos, bares o restaurantes, o que la gente con epilepsia se casara con gente sin epilepsia. Y esto lo cumplían. Y el último estado, el Illinois, en el 84, abolió este dictamen. Hasta 1970, en el Reino Unido, la gente que tenía epilepsia no podía casarse con personas sin epilepsia. Y hasta 1990, en el Reino Unido, la gente con epilepsia no podía manejar vehículos particulares. Estos son datos nuevamente de la Organización Mundial de la Salud del 2015. En África, la gente con epilepsia la tratan personas que no son médicos. En India, absolutamente similar. En Indonesia también. Y en Centroamérica, en la mayoría de los países, las epilepsias las tratan personas que no son médicos. En el siglo XX, la aparición de la tomografía, de la resonancia, de drogas antiepilépticas, cambió el enfoque de esta enfermedad, así como la cirugía de las epilepsias. Las epilepsias era algo que hasta 1991 teníamos 6 drogas antiepilépticas, hoy hay 23 drogas antiepilépticas. La gente con epilepsia se puede operar y uno se puede curar de las epilepsias. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una afección médica crónica. Yo me puedo curar de la epilepsia si tengo un cuadro de epilepsia que se llama edad dependiente. O sea que tengo cierta edad y que uno sabe que por ejemplo, los chicos que empiezan con epilepsia entre los 4 y los 8 años, a los 16 años uno sabe que esos chicos que tienen cierto tipo de crisis dejan de tener crisis y dejan de estar medicados. Y uno sabe que a esa edad termina la epilepsia. Hay 2 cuadros en chicos que tienen este tipo de situación, donde se llaman cuadros de edad dependiente. Yo me puedo operar de la epilepsia y me puedo curar de la epilepsia. Fuera de estas 3 situaciones, uno no se cura de la epilepsia. Uno puede o no controlar las crisis, pero estamos hablando de cura. Y la única forma de curarse es o con cirugía o tener algo que uno sabe que a tal edad deja de tener. Se origina en el cerebro. Las crisis se repiten en el tiempo y uno habla de crisis epilépticas, no de convulsiones. Ahora lo vamos a ver adecuadamente. ¿Qué es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es un cortocircuito. Hay 2 tipos de crisis epilépticas. Las crisis donde el cortocircuito eléctrico, el trastorno eléctrico, está focalizado en una zona del cerebro, o el trastorno eléctrico es en todo el cerebro. Entonces uno tiene crisis que se llaman focales o crisis que se llaman generalizadas. Esto es importante porque las personas que tienen crisis focales se pueden operar. La gente que tiene crisis generalizadas no se pueden operar. El 50% de los chicos que tienen epilepsia tienen carga genética, el 20% de los adultos tienen carga
genética. La epilepsia no es una enfermedad genética. ¿Cómo se manifiesta? Es una manifestación en el cuerpo, una alteración transitoria de la conciencia. Hay dos formas de perder el conocimiento en epilepsia. Yo estoy hablando con ustedes, me caigo al piso y me desmayo, o yo estoy hablando y durante un minuto o dos no sé lo que digo, no entiendo lo que alguien me dice. Todos estamos acá sentados, uno sabe dónde está, uno sabe qué está haciendo. La epilepsia corta esta conexión con el entorno. Yo puedo seguir hablando y no sé lo que estoy diciendo. O alguien me habla y no sé lo que me dicen. Puedo cruzar la calle y no sé que estoy cruzando la calle. Pero estoy con los ojos abiertos, no me caigo al piso ni me sacudo. Habitualmente cuando se habla de epilepsia se habla de convulsiones. Las crisis epilépticas más frecuentes son las no convulsivas. Esta alteración altera la función cerebral, se origina en las células y es una descarga eléctrica anormal. Las crisis epilépticas no duelen. ¿Por qué no duelen las crisis epilépticas? Porque el cerebro no tiene receptores de dolor, excepto en las meninges y en los vasos. O sea, si alguien me pincha el cerebro y pincha las meninges, me puede doler. Si me pincha un vaso, me puede doler. Si no, el cerebro no duele. Está claro, uno le pueden clavar un cuchillo en el cerebro y eso no duele, excepto que pinche las meninges o los vasos. Las crisis epilépticas depende dónde se origine el trastorno. Las crisis más comunes son las focales y las crisis generalizadas son las menos comunes. El 30% de las crisis epilépticas son crisis generalizadas. Napoleón es un buen ejemplo también de alguien con epilepsia. Cuando uno va a París y visita la tumba de Napoleón, Napoleón ideó su mausoleo. Él era de baja estatura, el mausoleo que él ideó para él mismo es de gran tamaño. Y además de idearlo en mármol de gran tamaño, él pidió que sea colocado bajo el nivel del mar a 50 metros y sea colocado en una iglesia donde la gente entre y se incline frente al emperador. Como era epiléptico, era un tonto, como muchas de las personas que padecen. Y este es un buen ejemplo de las epilepsias. Dostoyevski tenía epilepsia y le escribía a su hermano que cuando tenía esos problemas nerviosos, entre comillas, era cuando mejor escribían. Allan Poe tenía epilepsia como Flaubert y ninguno de estas personas era un tonto o un discapacitado, pero la sensación en la sociedad es que la gente con epilepsia son personas discapacitadas. Hay gente que trabaja en el Senado de la Nación, no pueden decir que tienen epilepsia porque terminan su carrera política. Acá y en todas partes del mundo. La discriminación con personas con epilepsia existe en Londres, en París, en Roma, en Berlín, en Santiago del Estero, en Buenos Aires y en Quito. En todo el mundo hay discriminación con las personas que padecen epilepsia. De acuerdo al tipo de crisis que la persona tenga, uno puede tener trastornos en las sensaciones, moverse inadecuadamente, hablar. Entonces, las crisis epilépticas son con pérdida de conocimiento o sin pérdida de conocimiento, las crisis focales. En cambio, las crisis generalizadas, yo me puedo caer al piso, me puedo sacudir o puedo tener ausencias. Las ausencias son de los chicos. Los chicos hasta los 12 años se desconectan. Un adulto se puede desconectar, pero se desconecta 1 a 2 minutos. En cambio, los chicos con ausencias se desconectan 5 segundos o 10 segundos. Juana de Arco también una persona con epilepsia. Sócrates era una persona con... Todas estas personas vivieron en épocas que no había los tratamientos que hay ahora. Y ninguno era un estúpido. Alejandro Magno tenía epilepsia y tampoco era un discapacitado. Bueno, Nobel fue el que inventó la dinamita y la familia tenía bastantes problemas con él porque hacía explosiones en Estocolmo, en distintos lugares y hacía un lío bárbaro. Y eso no tenía que ver con su epilepsia. Cuando él murió fue el que creó el premio Nobel y es en honor a él. 1 de cada 200 personas tienen epilepsia. Puede iniciarse en cualquier momento de la vida.
afecta a cualquier sexo, no es patrimonio de mujeres o de hombres. La epilepsia puede empezar en cualquier momento de la vida. Hay dos momentos donde la epilepsia es más frecuente que empiece: en el primer año de vida y después de los 60 años. Cuando se habla de 60 años, se habla de 61, 62 o 63, no se habla de 80 ni 90. Y si uno compara estos dos momentos, es 6-1 más frecuente que la epilepsia empiece después de los 60 años que en otro momento de la vida. Ahora, el 64% de la gente con epilepsia hace una vida normal. El 36% de las personas con epilepsia no pueden controlar sus crisis y tienen severamente afectada su calidad de vida. Este grupo de personas son los que se pueden operar o los que uno utiliza tratamientos hoy en día, como vamos a ver. Pero la mayoría de las personas con epilepsia pueden hacer una vida absolutamente normal. No pueden decir que tienen epilepsia. Si yo tengo epilepsia y estoy en el 64% de las personas que controlan las epilepsias, si quiero renovar mi carnet de conducción y digo que tengo epilepsia, probablemente tenga dificultad. Si yo tengo una crisis epiléptica y vivo en Estados Unidos, en New York por un año yo no puedo manejar. En San Francisco son 6 meses, en Buenos Aires como en Chicago son 3 meses. Pero el problema es cuando uno dice que tiene epilepsia, entonces la Sociedad de Neurología y la Liga Argentina de la Epilepsia, hace varios años que estamos tratando que con el gobierno de la ciudad haya una norma que se pueda hacer en todo el país, donde la gente que dice que tiene epilepsia, el médico tratante o la médica tratante puede autorizar o no que la persona maneje. La gente que tiene control de sus crisis, como es el 64%, puede manejar vehículos particulares. ¿Cuáles son las causas? La mayoría de las personas que tienen epilepsia no tienen una lesión estructural en el cerebro. Y uno no sabe por qué se produce la epilepsia. No solamente no se sabe por qué se produce, sino que puede empezar en cualquier momento de la vida. Es una expresión de distintos procesos, ahora lo vamos a ver, solo en algunos casos es hereditaria y no es contagiosa. La gente que tiene epilepsia puede dar sangre, pero cuando uno va a donar sangre y dice que tiene epilepsia, aún en hospitales respetados le dicen que no puede donar sangre porque padece de epilepsia. Las causas más comunes son todas estas. Ahora, la mayoría de las personas con epilepsia no tienen causa de crisis. O sea, y la gente que tiene un tumor cerebral tiene el mismo tipo de crisis que la gente que no tiene un tumor cerebral. 20% de las personas que tienen Alzheimer tienen crisis epilépticas, además de Alzheimer. La gente que tiene trastornos infecciosos o accidentes cerebrovasculares son causas de epilepsia. Pero les insisto, la mayoría de las personas que padecen epilepsia no tienen causa de las crisis. El diagnóstico es por los síntomas, no es un diagnóstico electroencefalográfico. Si ustedes toman 1000 personas que pasan por la esquina, que tienen de 3 a 95 años, y les hacen un electroencefalograma, les insisto, 3 a 95 años, personas que pasan por la esquina, que no van a un clínico, no van a un neurólogo, a un psiquiatra, a un psicólogo, no les pasa nada, les hacen un electro, del 2 al 6% tienen actividad anormal sin padecer epilepsia. La epilepsia se diagnostica por los síntomas. Los electroencefalogramas avalan lo que el médico pueda decir, pero no es que uno hace el diagnóstico de epilepsia por un electro. Cuando en la República Argentina existía la conscripción, no se permitía que la gente con epilepsia ingresara. Entonces eso se sabía y personas con absoluta normalidad y sin padecer epilepsia, uno se quedaba 2 o 3 noches sin dormir, tomaba cierta medicación y el electro se alteraba. Entonces no se hacía la conscripción, pero no es que padecía de epilepsia. El diagnóstico es por los síntomas. Esto es lo que los médicos decimos diagnóstico clínico. Ahora, el 70% de la gente que tiene epilepsia no se cae al piso ni se sacude. Y hay un 10% de personas que tienen epilepsia cuya manifestación son cuadros psiquiátricos, donde la persona
lo único que tiene es un cuadro psiquiátrico. No se cae al piso, no se sacude, y el cuadro psiquiátrico no necesariamente se puede controlar ni con fármacos antiepilépticos o con fármacos antipsicóticos. O sea que cuando alguien se cae al piso y se sacude, nadie duda que pueda tener una convulsión. El problema es cuando uno no se cae al piso y no se sacude. Y eso es un problema de los síntomas, no el electroencefalograma. El examen físico y los estudios que uno puede hacer. Nosotros, la diferencia con psiquiatría es que los psiquiatras no tienen tantos estudios que uno puede hacer. Por ejemplo, acá tienen ustedes un registro que se llama electroencefalograma, donde hace 40, 50 años se ponían agujitas en el cuero cabelludo. Hoy ya nadie usa electrodos de aguja, sino son electrodos que se pegan con una pasta, y es indoloro, uno no siente absolutamente nada. Es como hacer un electrocardiograma. Esto es un electro normal y esto es un electro con actividad epileptiforme. Ahora, la persona que tiene esto no necesariamente tiene epilepsia. ¿Está claro? Si uno entra a un trabajo y tiene esto, alguien joven de 20 y pico, 30 años, que es piloto comercial, tiene actividad en el electro y la Junta de Aviación nunca tuvo una crisis. Nunca tuvo una crisis. Pero el problema es que no puede volar si tiene esto, por más que no tenga crisis. ¿Qué otros estudios uno hace? Uno debe hacer en la emergencia. Si yo ahora me caigo al piso y me sacudo, me llevan a un hospital y me hacen una tomografía de urgencia. Si no, hay que hacer una resonancia de cerebro. El estudio de elección para alguien con epilepsia, inmediatamente cuando se hace el diagnóstico, no 10, 20 años después, es una resonancia de cerebro para saber si yo tengo causa o no tengo causa de epilepsia. Uno tiene que hacer, la mitad de las personas que tienen epilepsia tienen trastornos cognitivos. La mitad de las personas que tienen epilepsia tienen trastornos psiquiátricos ahora. Entiéndase esto adecuadamente. La mitad de las personas que tienen epilepsia tienen cuadros depresivos, tienen trastornos del ánimo. Y la gente que tiene epilepsia, el trastorno del ánimo más frecuente, que es la depresión, no es una persona que está tirada en la cama. Es alguien que está irritable, que le duele la cabeza o que tiene insomnio. Esos son los 3 síntomas más frecuentes de la depresión en epilepsia. Insomnio, irritabilidad o dolores en el cuerpo. Lo más común es que me duele la cabeza. Pero no es una manifestación como el resto de los síntomas del ánimo. Ahora hay otra situación que no es un problema. En los últimos 30, 40 años a los neurólogos se nos educó para bajar el estigma de las personas con epilepsia. Entonces uno repetía que las personas con epilepsia no tenían problemas de personalidad, no tenían problemas del ánimo, no tenían trastornos psiquiátricos, no les pasaba nada, porque uno tenía que bajar el estigma de las personas con epilepsia. Las epilepsias hasta 1930 las trataban los psiquiatras. A partir de 1930, con el electroencefalograma, la tratan los neurólogos. Entonces, hay personas que tienen epilepsia con manifestaciones psiquiátricas que quedaron ahí en el medio y que son situaciones muy complicadas, porque los neurólogos tratamos de decir que la gente con epilepsia no tiene trastornos psiquiátricos, del ánimo, etcétera, y tiene. Y cuando se mejora el tratamiento de la epilepsia, mejora el tratamiento del ánimo. Y uno puede hacer esto, una evaluación de la memoria que se llama evaluación cognitiva, un SPECT fuera de las crisis, durante las crisis, y un PET, es otro estudio mucho más moderno y mucho más caro. Y uno debe diferenciar las crisis epilépticas de otro tipo de síntomas. Entonces uno hace análisis de sangre, puede hacer o no una punción lumbar, etc. Ahora, las crisis epilépticas son transitorias, estereotipadas, o sea, la gente con epilepsia siempre tiene el mismo síntoma. No es que tiene un síntoma ahora, en 2 meses tiene otro síntoma y van cambiando. Siempre tiene lo mismo. ¿Por qué? Porque la descarga eléctrica está siempre en el mismo lugar. Yo tengo una descarga eléctrica en el cerebro, no se me muere ni una sola neurona. La gente que padece epilepsia no se les mueren las neuronas y cada vez están más deteriorados. Solamente el estado de mal epiléptico, eso produce lesión cerebral.
En cambio, las crisis epilépticas no producen lesión cerebral. Yo puedo tener una crisis, usando una avenida me desconecto, me puedo lastimar. Yo estoy manejando un coche, me desconecto, me puedo lastimar. Pero no es que la crisis me mata células. Y se repiten en el tiempo. Los diagnósticos diferenciales son estos que a los puntos de vista práctico y para alguien que, digamos, no toda la gente que se cae al piso. Yo estoy mucho tiempo parado, y si hiciera mucho calor, me puede bajar la presión. Eso en medicina se llama síncope. Si yo estoy parado más de 20 minutos y me baja la presión, me puedo hacer pis y me puedo sacudir. O sea que alguien que se cae al piso, se sacude o se hace pis, no necesariamente tiene una crisis epiléptica, sino le puede bajar la presión. El 6% de las personas que tienen migrañas tienen epilepsia. Y el 22% de la gente que tiene epilepsia tiene migrañas. Las migrañas y las epilepsias comparten ciertas características en común. De hecho está que las dos mejores drogas para evitar que uno tenga migrañas son drogas antiepilépticas. El accidente vascular transitorio, trastornos del sueño, esto es frecuente. Hay gente que tiene situaciones de, entre comillas, sonambulismo y que en realidad son crisis epilépticas que uno tiene en la noche. La gente se levanta, anda por la casa, pero hace cosas que se puede diferenciar claramente sonambulismo de crisis epilépticas. O esto, amnesia global transitoria. Esto es un cuadro clínico que se confunde habitualmente con crisis epilépticas. Yo estoy hablando ahora acá, ustedes están acá, llegan a su casa y no se acuerdan que estuvieron acá, pero se manejaron adecuadamente. Si uno tiene una crisis epiléptica, algo se nota que algo le está pasando a la persona mientras habla o mientras está escuchando algo. Las epilepsias tienen tratamiento, lo cual no quiere decir que uno se pueda curar. Hay más de 50 millones de personas con epilepsia en el mundo, más de la mitad no están tratados o no reciben el tratamiento adecuado, y el mayor porcentaje de las personas con epilepsia viven en países en desarrollo como el nuestro. Lo que hablamos antes, si se cura o no se cura. Hay 23 drogas antiepilépticas, uno debe tener claro que tiene epilepsia, debe tratar habitualmente con una sola droga, uno debe ir 2 veces al año a controlarse. La gente que controla sus crisis, 64%, tienen que ir 1 a 2 veces al año al neurólogo. Uno se hace un electroencefalograma por año si controla la epilepsia, no hace falta hacer más electros. Las drogas antiepilépticas hacen que yo no tenga crisis, pero además tratan de mejorar el electro. Uno puede no tener crisis y el electro no estar mejor, entonces el médico puede ajustar la droga antiepiléptica. El remedio no debe ser peor que la enfermedad. Antes a las personas se le decían, primero que tenía disritmia. La disritmia es una situación mucho más paqueta, elegante de decir que tiene epilepsia. La gente que tiene epilepsia debe recibir la explicación adecuada de que tiene epilepsia. No es que la epilepsia es chiquita, es grande, mediana o grande. La epilepsia es la epilepsia. Si yo tengo crisis epilépticas y no me medican adecuadamente, puedo lastimarme, puedo caerme, me puedo desconectar, me pueden pasar una serie de situaciones que ponen en riesgo mi vida. Ahora, si ustedes me dan una medicación que me da sueño. Antes a la gente se le decía, no coma chocolate, no tome té, no tome café, no tome mate, no tome alcohol, no haga deportes, no tenga muchas relaciones sexuales, tiene disritmia, le daban una medicación que dormía 20 horas al día. Esto es lo que quiere decir, el remedio no debe ser peor que la enfermedad. Las opciones, además de la cirugía, hoy en día es esto. Esto es el estimulador cerebral profundo. Fue autorizado el 1 de mayo, se autorizó la utilización de estimulador cerebral profundo en Estados Unidos y en Europa. Se coloca un sistema de electrodos adentro del cerebro. Acá en la Argentina todavía hay una sola persona con este dispositivo, pero en 1 o 2 años esto va a ser una posibilidad muy importante para personas que
padecen epilepsia, no controlan el cuadro con medicación, no tienen una lesión que se puede operar y que la estimulación cerebral es el futuro de esta gente. La dieta cetogénica no solamente se usa en chicos, también en adultos, y hay distintos tipos de cirugía. La cirugía de epilepsia cura. Y cuando uno se opera, excepto que lo opere un neurólogo como yo, la persona queda entera. Si lo opera un neurólogo, la persona queda ciega, sorda, muda, paralítica. Pero si lo opera un neurocirujano entrenado, la gente queda entera. No es que queda hecha un vegetal que la familia le pone agua o le cambia el pañal, sino que la cirugía es un tratamiento de elección. A partir del 2001 está demostrado que la cirugía es mejor que la medicación en las personas que tienen algo para operarse. Está claro que tiene una lesión. Bien, esto es lo que uno le recomienda a una persona que controla la epilepsia. Hay 3 cosas que la persona que controla la epilepsia debe tener en cuenta. La primera es no olvidar tomar la medicación, recuperar. Cuando uno toma medicación y controla las crisis, habitualmente le pasan 2 cosas. A es que uno duda si tomó o no tomó la medicación. O a la noche se da cuenta que no tomó una dosis. Entonces uno debe tener eso muy en cuenta desde el punto de vista médico. El sueño protege contra la epilepsia. La gente que tiene deprivación de sueño puede tener crisis porque duerme mal. 2% de las crisis epilépticas se precipitan por alcohol. El 98% de las personas con epilepsia pueden tomar alcohol. Ahora, si yo tengo epilepsia de buen control, no tengo la que se precipita por alcohol, y tomo más de 1 litro de alcohol, eso me puede dormir. Entonces me caigo al piso y me puedo lastimar. No es que me da crisis. ¿Qué hacer ante una crisis convulsiva? Hay que tratar de mantener la calma y calmar a los demás. La gente con epilepsia puede correr maratones de 42 kilómetros si están entrenados. Hay gente que es deportista profesional y padece epilepsia. ¿Puedo tener hijos? Puede la gente con epilepsia, pues las mujeres con epilepsia pueden tener hijos, si controlan adecuadamente su epilepsia. Las mujeres que no pueden controlar sus crisis es una situación diferente, pero el 64% de las mujeres que padecen epilepsia y que controlan sus crisis pueden tener perfectamente hijos, y decirle a una mujer que no se embarace con buen control de crisis es discriminar a las mujeres. Pueden manejar vehículos particulares. La persona que controla su epilepsia puede manejar vehículos propios, no puede manejar profesionalmente. Bueno, eso depende del médico tratante. O sea, si la gente que tiene crisis epilépticas y que controla, si es un adulto, uno le explica a la persona delante de un familiar que puede manejar siempre y cuando tome la medicación. Ahora, si tiene una crisis una vez por mes, 4 veces por mes, 5 veces al año, no puede manejar. Uno no sabe en qué momento puede la persona tener una crisis. Estamos hablando de personas que tienen epilepsia y que toman la medicación y no tienen crisis. La causa más común por la cual una persona con epilepsia, de buen control, 64% es la chance, vuelve a tener una crisis, es que se olvida de tomar la medicación. Eso es otra situación. Esa es la causa más común. Ahora, la gente que controla su epilepsia puede manejar. En la Argentina, la epilepsia salió en los diarios cuando una persona que manejaba un remis traía 2 chicas desde San Fernando al centro. Eran las 3 de la mañana, esto pasó hace 15 años aproximadamente. Era una chica de 16 años y otra de 17. El señor, cuando iban cerca de la cancha de River, tuvo una crisis epiléptica no convulsiva. Empezó a decir cosas raras, a tocarse los genitales, a sacarse la ropa, y las chicas se tiraron del coche. Una se murió en el momento, la otra estuvo en coma y después se recuperó. Cuando se recuperó, contó en el juzgado esto que yo le estoy contando, la mandaron al hospital, le hicimos un video y el señor tuvo lo que la chica contó. Ahora, la chica dijo, si yo hubiera sabido que eso es epilepsia, ni por broma me tiro 80 kilómetros, iba 80 el coche. Entonces, eso es otra situación. El señor no podía manejar un remis porque tenía epilepsia, pero podía manejar su coche particular siempre y cuando tomara la medicación. La gente con epilepsia en 1972
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, legisló lo que alguien con epilepsia puede trabajar o no. Yo padezco de epilepsia, no puedo manejar maquinarias pesadas, no puedo limpiar edificios en las alturas, no puedo ser piloto comercial, piloto de carreras, etcétera. Todo lo demás puedo hacer. No puedo ser buzo profesional, pero puedo trabajar. Ahora, alguien que trabaja en 25 años en una compañía, es abogado, una compañía multinacional, a la compañía le cambian el seguro de salud de los empleados. Él dice que tiene epilepsia, en 25 años nunca faltó al trabajo por una crisis, nunca tuvo una crisis en el trabajo, y cuando le cambian el seguro y él dice que tiene epilepsia, le cambian la categoría porque aumenta el riesgo laboral después de haber trabajado 25 años. Eso es acá, en Estados Unidos y en todo el mundo sucede esto de la discriminación. La mayoría de las personas con epilepsia pueden desarrollar una vida completamente normal. Les insisto, 64% de la gente con epilepsia puede trabajar, puede estudiar, puede hacer deportes. 36% de personas con epilepsia, desgraciadamente, no controlan sus crisis y pueden no ser pasibles de una cirugía. Entonces, esa situación es, por suerte, entre comillas, es menos frecuente, pero cuando uno la padece, la estadística no importa, porque si uno le dice es el 10% que puede ocurrir esto, si a mí me toca es el 100%, o sea que las estadísticas se manejan de acuerdo a ciertas ópticas. Pero esto es un poco lo que queríamos mostrar, les agradecemos mucho su presencia y tenemos un buen tiempo para poder responder preguntas o inquietudes, así que muchísimas gracias.